Eduardo Barcesat, para mí un placer, un honor recibirte en nuestra casa para que nos ilustres y nos desasnes como acostumbrás en estos tiempos tan difíciles que vivimos nuevamente los argentinos. No dejo de decir esa frase en este momento tan difícil y sé, porque me lo decís, que te genera mucha angustia todo este proceso. Contame cómo vivís esta ley ómnibus y lo que implica para los argentinos, para nuestros recursos naturales, para nuestros derechos humanos, qué es lo que te está angustiando tanto y que nos afecta a todos los que tenemos esa sensibilidad, ¿no? Más allá de la actuación del Poder Ejecutivo, su gabinete de ministros, el funcionario fantasma de Federico Sturzenegger, ahora recién legalizado, si se puede decir así, y la absoluta falta de información sobre quienes tomaron intervención en producir estos dos adefesios normativos, me refiero al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue el primer producido, y luego, tras cartón, la ley ómnibus sin dar respiro, y el tratamiento en el Congreso, donde yo lamento decir que la oposición tomó el camino más difícil para impugnarlo. Es decir, estos proyectos normativos debían ser examinados en lo que es el primer escalón del control de constitucionalidad y que es el de la legalidad, que significa órgano competente y procedimiento adecuado para emitir la norma. Hay en esto coincidencia en todos los constitucionalistas, debe ser encuadrado en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de participar en el proceso de debate y sanción de las leyes, enviando proyectos, pero hay una cláusula que específicamente establece, que es el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que dice: el Poder Ejecutivo Nacional, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, puede emitir disposiciones legislativas. Después excepciona este principio, admitiendo que cuando no se puede, por circunstancias excepcionales, seguir el tratamiento y debate de las leyes conforme a la Constitución, podrá emitir decretos de necesidad y urgencia sujetos a la aprobación del Poder Legislativo, pero de antemano le indica a la Constitución que hay 4 materias vedadas: la penal, la tributaria, la ley electoral y la régimen de partidos políticos. No había ninguna circunstancia de necesidad y urgencia al 10-11 de enero del 2024, porque cuando asume el presidente de la Nación, ya los diputados y senadores que ingresaban habían prestado su juramento, se habían designado a las autoridades de las comisiones, por lo tanto no había ningún óbice para convocarlos a asamblea legislativa y a sesiones extraordinarias para un tratamiento rápido, urgente. En nuestro programa anterior hablamos de que no fue emergencia porque emergencia fue lo que vivimos en Bahía Blanca con el tifón, pero nuevamente hablamos de una destrucción institucional. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no tiene ninguna simpatía por el Poder Legislativo, más allá de que sea el primero de los 3 poderes que regula la Constitución Nacional, porque representa al pueblo de la nación en su integridad y representa también a las provincias como tales. Se mete de inmediato ese proyecto de ley ómnibus. Si vamos sumando, ya son más de 1.100 y pico de artículos con los anexos computados, para que sean tratados rápidamente en 3 sesiones, con espacios muy breves de intervención, pero no se cita a los expertos en derecho constitucional, en teoría del derecho, no, simplemente ellos se atribuyeron. Y creo que la oposición comete el error estratégico de meterse a discutir las partes en particular de cada uno de estos tramos normativos, en lugar de atender a ese primer requisito, el del control de legalidad, porque si no sobrepasa el control de legalidad, y esto también lo ha señalado el doctor Carlos Rosanqui, es inútil ingresar al control de razonabilidad, donde además no el Poder Legislativo, pero sí los jueces, tienen algunas restricciones respecto de asumir también el control de razonabilidad. La cuestión es que no hemos escuchado intervenciones de juristas en el debate en comisión que alertaran a los diputados de que se le están otorgando facultades extraordinarias y que eso cae en la órbita de 2 cláusulas constitucionales. La que algunos invocaron, bien invocada, es la del artículo 29 de la Constitución histórica, donde Alberdi, al que tanto admira por lo visto Milei, dejó señalado
señalado que aquellos que asumen o que se les conceden facultades extraordinarias serán descalificados como infames traidores. Acá hacemos referencia a las facultades delegadas al presidente, ¿verdad? Las facultades delegadas y el voltear la autoridad competente y procedimiento para dictar las leyes. Así que ha habido un ejercicio usurpativo de la función legiferante. Insólito lo que se vivió y lo que se vio. Nunca lo habíamos visto antes. Esto quiebra lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 19.549, que establece también la nulidad absoluta e insanable cuando el acto del poder político administrador, que es el Poder Ejecutivo y sus ministros, son realizados por incompetencia o por irregularidad en satisfacer los requisitos de validez de los actos del poder político administrador. Y en esto la sanción es la misma, la nulidad absoluta e insanable. De manera que por donde se lo tome, tanto al decreto como a la ley, se caen los dos. Además, la facultad de endeudarnos, ¿no? Como siempre, con la garantía de nuestros recursos naturales, algo que sucede desde el 2016 y que va a suceder a pesar del resto del pueblo argentino que no esté de acuerdo. No hay debate al respecto. Exactamente. Parece que nadie ha advertido, o si lo advirtió, no lo dice, que en el 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernández, se dejó sin efecto los poderes de la emergencia pública, cesó la emergencia y por lo tanto el Congreso volvía a la normalidad absoluta y lo mismo los restantes poderes. Ya con Macri tuvieron la pésima política de revivir la ley 2456, la ley de administración pública, que repito había sido caducada por esta disposición posterior de la Constitución Nacional del año 94, la ley era del año 92. Y a troche y moche se endeudaron, culminando con el multiempréstito con el Fondo Monetario Internacional, y ahora volvieron a lo mismo. Ahora han hecho caso omiso de que la reforma constitucional del 94 convalidó el texto de 1853 que atribuye al Congreso la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y de proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna. Es decir, que hablan como si esta ley estuviera vigente y la Constitución, que es una norma superior, la hizo caducar y a su vez fue cumplido esto bajo el gobierno de Cristina Fernández. Esto es de una torpeza, de una grosería institucional inimaginable. Y llegamos así a que ahora, de proceder las facultades delegadas, respecto de la cual hubo algún recorte, pero no en lo que hace a contraer empréstitos, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a operar todo por decreto simple, porque no requiere el Poder Ejecutivo de emplear los DNU, que de alguna manera deben ser conocidos y validados por el Congreso de la Nación, sino que por decreto simple va a emitir disposiciones con fuerza de ley de la Nación. También para vender todas las empresas públicas, ¿verdad? Por supuesto, y que serán revistos supuestamente cuando termine la emergencia pública, pero mientras tanto la Argentina se habrá desprendido, habrá entregado la ley y jurisdicción aplicable a un país extranjero o a órganos arbitrales internacionales. El desbarajuste no se puede imaginar. Y agrego a esto, que es muy importante y poco se ha hablado, Julieta, que también le saca a los jueces el conocimiento y decisión en los temas más importantes de la economía argentina, porque establece, reformando la ley de procedimiento administrativo, esta que anula estos dos engendros, establece que pueden someterlo a arbitrajes y ley extranjera, con lo cual los jueces argentinos van a quedar para hechos menores, contratos. ¿Y el Poder Judicial no interviene en este proceso o no mira para otro costado? ¿Qué pasa? El que reaccionó fue la justicia laboral. Sí, me lo habías anticipado en nuestro programa anterior hace un mes. Esa justicia laboral repugna el hecho de convertirse en jueces de la ciudad, aunque tengan la antigüedad, la remuneración, la jubilación iguales, porque sienten que es una especie de rebaja de categoría. Y no digo nada lo que va a pasar con los jueces civil y comercial federal, que tendrían toda la competencia en estos grandes contratos que podrían ser precisamente los de la enajenación de las empresas estatales. No, esta competencia la va a tener un tribunal de Nueva
Nueva York, de Tokio, de París. Cuando nosotros tardamos como 2 años en modificar el Código Civil y Comercial, y acá en poquitos días dan de un plumazo, prácticamente quieren hacer una reforma constitucional sin atender a la Constitución. No sé qué quieren hacer. Esto es lo que han dicho claramente varios opinantes serios. Como la Constitución Nacional, para ser reformada solo puede serlo primero por declaración de necesidad de la reforma con 2/3 de los votos de ambas cámaras del Congreso y después efectuada por una convención constituyente convocada al efecto. En ese grado de desconocimiento y de prepotencia que tiene todo el elenco del Poder Ejecutivo, dijeron, bueno, lo vamos a hacer por referéndum o plebiscito. Se les dijo, no sean bestias, lean la Constitución, no está eso regulado. Lo que está regulado es la consulta popular. Y precisamente uno de los temas vedados para la consulta popular es la reforma de la Constitución. Solo puede ser reformada por el mecanismo que la propia Constitución establece, y esto es de práctica en todas las naciones. Arremeten con un decreto y arremeten con una ley de emergencia y las facultades delegadas para que atropelle todas las materias, las que le quedaron bien o mal en ese proyecto de límites borrosos, pues no se sabe qué quedó y qué no quedó, y que va a ir así a la Cámara de Senadores. Yo aguardo que cuando llegue a la Cámara de Senadores, el control de legalidad, órgano competente, procedimiento adecuado, sea la primera valla y no que hereden la estupidez que se cometió en la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo digo muy a mi pesar, pero también debo señalar con indignación que así como nos han llamado muchísimas veces para intervenir, aconsejar, modificar, redactar proyectos legislativos, en esto que toca toda la institucionalidad, que toca toda la economía, que no mejora para nada la vida del pueblo argentino, no fue pedida la opinión de nadie, que es decir, que se trata de las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o locales. Todo queda a merced de la deuda que se vaya contrayendo y no se ha hecho un ápice para recuperar la fuga de capitales, que podría conjurar la misma cuantía que la falsa y ofensiva deuda externa argentina. Ofensiva y odiosa, como lo dicen las constituciones. Ya estamos en la trampa, hay que centrar todo el esfuerzo en el debate en particular, que haya una oposición sistemática, artículo por artículo. Bueno, hay alguno que pueda ser recuperado o que atienda la situación de emergencia pública. Hay que decirlo con todas las letras. La emergencia pública es la que ha desatado este gobierno, duplicando la inflación final del gobierno anterior, que ya era elevada, y con promesas de una redención futura que nadie vaticina ni pone una uña al fuego por ella. Esta sería la batalla que viene en Cámara de Diputados. Yo le tengo más confianza al debate en el Congreso de la Nación, subcámara de senadores, donde espero que los senadores tengan a bien, así. ¿De qué manera encontramos una salida para poder tener un plan económico sustentable, un proyecto realista para nuestro país? Veníamos padeciendo un empobrecimiento, pero esto se ha desmadrado. No sabemos ni cómo vamos a pagar la luz y si vamos a tener comida en la heladera mañana, el mes que viene, en una semana. Ya lo están viviendo muchos compañeros, ya lo estamos viviendo muchos. Extraña profundamente que los diputados, que por quienes hablo hasta aquí, veremos qué hacen los senadores, no han prestado atención de que en la reforma del año 94, particularmente en aquello que es conocido como la cláusula del progreso y que se completa con el inciso 23 del artículo 75, que son las facultades del Congreso de la Nación, se habla de la igualación en las condiciones de existencia social de las provincias o regiones menos favorecidas, que significa distribuir los ingresos de los impuestos, de las retenciones o derechos de... Federalismo, ¿no? Federalismo puro. Y esa fórmula de Naciones Unidas, desarrollo humano y social sustentable, que significan aprovechan de sus riquezas y recursos naturales, pero sin extinguirlos ni extinguir el planeta. Esta sería la traducción más sencilla. Es todo un programa de gobierno
para alguien que honestamente quiera atender a esa fórmula que está en el preámbulo de la Constitución de promover el bienestar general, porque que el 3% de la población viva muy bien y el resto esté padeciendo las necesidades y estrecheces que conocemos, violenta otro aspecto de estos tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, que en sus preámbulos establecen que su objetivo es que los seres humanos, todos nosotros, vivamos libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Nosotros hemos tenido en este debate, más que el temor, yo diría el terror en las afueras del Congreso de la Nación, y en el interior la aprobación en general del proyecto de la miseria, en manera que estamos a contramano de lo que indica la conciencia jurídica universal. Por eso cerraría recordando una frase. No es un autor que me guste citar mucho, el señor Winston Churchill, pero cuando promediaba la Segunda Guerra Mundial, todavía la Unión Soviética no había derrotado en Stalingrado a las huestes invasoras del nazismo y tampoco en la batalla de Tobruk había permitido iniciar la recuperación del continente africano. Churchill dice, hablando a su pueblo, todavía no tenemos fuerzas suficientes para derrotarlos, pero ya sabemos quiénes van a ser juzgados como criminales ante la historia. Hoy podríamos decir, todavía quizás no tenemos en el pueblo argentino y en sus representantes el número y la fuerza de convicción necesaria para derrotarlos, pero ya sabemos quiénes van a ser juzgados como infames traidores a la patria. Los tarifazos otra vez se desbocan, la luz se va a un precio exacerbado, el acceso a tener internet no es un derecho, aunque sea una herramienta de trabajo y de estudio. La comida, el acceso a la comida. Uno dice, bueno, quiero comer un asadito para 3 personas, más de 30.000 pesos, cuando los ingresos son los mismos, están congelados al invierno del año pasado, no han evolucionado. Salvo para algunos pequeños sectores que, bueno, que han tenido paritarias y no sé cuánto van a sobrevivir en los locales de Mar del Plata, que hemos tenido una merma por lo menos del 30% del consumo. Y lo que respecta al sector inmobiliario y turístico, interesante los fines de semana exclusivamente, que trabaja un 80% de lo que trabajaba antes los fines de semana, durante la semana no. Me quedé muy impactada. ¿Qué expectativas tenemos si algunos sectores se van conformando y callando? Por ejemplo, ahora el puerto ya se quedó tranquilo de que se extrajeron los artículos que los perjudicaban, así que hay menos fuerza de combate para los sectores más débiles, que son las grandes mayorías. Y sin embargo hay un sector que está totalmente convencido de que hay que sufrir para dentro de 45 años ver una mejora. ¿Qué opinión te merece? Estoy absolutamente convencido, me gustaría equivocarme, de que este es un plan de miseria y de hambre, de entrega, y que solamente va a favorecer al capitalismo financiero internacional y a su clase gerencial en la Argentina. Por eso la movilización popular y cuanto podamos aportar desde el aspecto institucional ayude. Todos los estudios jurídicos, entre ellos el mío, estamos recibiendo bandadas de afectados por las prepagas, por los colegios privados, las cuotas que le han venido. Hay quienes ni siquiera pueden llegar al estudio jurídico porque piensan que están carenciados y que no pueden sostener una batalla judicial. Pero el tribunal, la justicia, se va a abarrotar de acciones de amparo y de lesión enorme por estos incrementos abusivos, desmedidos, sin control, a la deriva, por lo que viene con las tarifas públicas. La Corte va a estar obligada a tener un pronunciamiento. Tengo una cierta expectativa, particularmente en aquellos ministros de la Corte que fueron convencionales, constituyentes y que saben perfectamente de todo esto que hemos hablado en el reportaje, pero no sé qué intereses personales también están detrás. Tienen sueldos obviamente envidiables, jubilaciones envidiables, tienen una estabilidad prácticamente intocable. Entonces la mirada es desde otra posición que no la del pueblo, que no la de los profesionales, Hay un sector acomodado que cree que esto es un juego y es parte de la democracia, y en el proceso estamos lo que no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes cada día, y los jubilados con la preocupación que tienen a la hora de querer comprar sus remedios. Es una locura. Muchos de los nuestros están cómodos, no están viendo realmente, porque tienen otros ingresos, no lo mismo ser concejal que ser diputado, que no tener trabajo en blanco hace miles de años. Así que es importante remover conciencias y que agilicen, ¿no? Esto es lo que efectivamente está sucediendo.
sucediendo y que no tiene hasta aquí una respuesta suficiente en nuestros representantes, suficiente e idónea. De manera que nos queda, por un lado, seguir empujando la movilización popular, recordar que esa cláusula del artículo 36 le reconoce al pueblo de la nación el resistir los actos de violencia institucional, y estos son actos de violencia. El artículo 36 que siempre mencionas. El artículo 3, lo llevo en el ADN. Y esto da una cobertura a la protesta que hay que hacerla valer. Esperemos que se pueda lograr. ¿Quién va a estar al frente de esa protesta? Porque ¿quién representa hoy una alternativa? ¿Quién va a dirigir a esa masa que necesita ser representada e instituir en alguien? ¿En quién se puede confiar? ¿En manos de quién va a caer esa responsabilidad? Dicen los físicos que cuando hay una presión enorme sobre un gas aparecen efectos desconocidos. Esperemos que esta presión enorme haga que vayan despuntando algunos líderes. Yo voy anotando algunos. No otro Milei, ¿no? Que sea algo agradable. No, un Grabois, algo más atrás un Santoro, por supuesto Axel Kicillof a la cabeza de todo esto. No quiero hacer más nombres porque obviamente puedo cometer muchas injusticias. Lo que no necesitamos, toda esta playa obviamente quedará arrastrada en el fango de los infames traidores a la patria, pero aguardo muy sinceramente que al calor de esta presión vayan consolidándose la figura de estos que yo considero honestos políticos y dirigentes sociales. Por supuesto los de la izquierda, Miriam Bregman a la cabeza, no es la única, por cierto. Y bueno, pero es un idealismo que nunca llegamos a tener votos. Ya sé, pero lo que no está hasta ahora, a merced de esta debacle, es muy probable que empiece a aparecer. Y algunos de los viejitos daremos algunas orientaciones y transmitiremos aquello que hemos colectado a lo largo de 60 años de política muy agitada en la institucionalidad argentina, para que podamos guiar pasos y dar el apoyo técnico institucional. Más con la estigmatización que hay sobre el peronismo, sobre la izquierda, una estigmatización feroz y no contra el neoliberalismo. ¿Cuánto nos falta siempre, no? Los medios alternativos, qué carencia que hemos padecido. Corresponde ahora analizar qué resta respecto del DNU 70/2023. Personalmente entiendo que ya hay una primera nulificación operada por el retiro de la ley ómnibus que establecía en uno de sus artículos finales la ratificación del DNU 70/2023. No obstante, para evitar situaciones de derechos adquiridos o cuestiones enojosas respecto a la interpretación, considero que deben ambas cámaras del Congreso de la Nación rechazar el mismo, declarándolo nulo de nulidad absoluta e insanable por su manifiesta inconstitucionalidad, y respecto de los actos que pudieran haber transcurrido durante la vigencia precaria del mismo, establecer que la justicia resolverá frente a reclamo de persona de buena fe si corresponde que la contraparte le indemnice por el posible perjuicio sufrido durante la vigencia precaria de dicho decreto de necesidad y urgencia. Lo que es cierto es que este decreto está siendo atacado en diversas sedes judiciales, colecta medidas suspensivas de no innovar en su aplicación y por lo tanto, juntando con el retiro de la ley ómnibus, preveo que la justicia habrá de nulificarlo. Esta es mi opinión final sobre el tema y he sido convocado ahora por el Congreso de la Nación para dar una opinión sobre este particular. Te agradezco, Eduardo, has tenido una jornada intensa, te han convocado todo el día de distintos medios esta semana como siempre, hoy lo has dado todo nuevamente, te agradezco que hayas estado en nuestro espacio, sos muy amable por el tiempo que me has brindado. Un abrazo y hasta siempre.